Bien, volvemos a la segunda sesión de nuestra clase del día de hoy. Les he puesto dos ejemplos clarísimos, dos ejemplos para dilucidar y encontrar la respuesta. ¿Cierto? Les voy a pedir, por favor, que se vuelvan a registrar en el chat a efectos de controlar la respectiva asistencia. ¿Ya? Bien. A ver, vamos a compartir nuestro material de apoyo. Bien. Cumplimiento de las obligaciones mientras se van conectando. Un aspecto que quiero que entiendan bien, chicos, y tenemos que saber reconocer a momento de discernir, de identificar si se trata una obligación de dar, hacer o no hacer, es establecer de que entre los sujetos de la obligación, ¿sí?, se han establecido condiciones en referencia al cumplimiento o incumplimiento de la obligación. ¿Ya? Cuando hace un momento les decía, identifiquen, a ver, en el primer ejemplo, una obligación consistente en la deuda de un dinero, donde el deudor está obligado a cumplir, obligado a satisfacer la obligación. Cuando determinemos o vayamos a determinar qué tipo de obligación es la que se está generando, la que se generó, tenemos que ver cuál es el deber y cuál es el derecho. Y les había dicho, el artículo 291, aquí está, dice deber de prestación y derecho del acreedor. El deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida, es decir, de la obligación. Tiene el deber de dar cumplimiento exacto. Entonces, el objeto de esa obligación está en el dar. En caso de incumplimiento, dice el 291, el acreedor tiene el derecho de exigir que se haga efectiva la prestación. ¿Sí? En el primer ejemplo de dinero, es una obligación de dar, sinónimo de entregar, sinónimo de devolver, tiene que dar. Así como recibió deudor el préstamo de dinero por parte del acreedor, es mi obligación entregar, dar ese dinero. Por tanto, es una obligación de dar. ¿Por qué? Porque el fondo de la obligación, la prestación debida de la obligación, el objeto de la obligación, consiste en devolver un capital como préstamo de dinero. Entonces es una obligación de dar. En el segundo ejemplo de las mesitas y las sillas, ¿cuál es el objeto de la obligación? La realización, la fabricación de esas mesitas y de esas sillas. Por tanto, se trata de una obligación de hacer, sinónimo de realizar. Entonces, para determinar de qué tipo de obligación estamos hablando para su eventual cumplimiento, tenemos que ver el objeto de la obligación, la esencia de la obligación. A ver, si he contratado al cerrajero para hacer sillas y mesitas, ¿cuál es el objeto de esa obligación? La fabricación, la realización de las mesitas y de las sillas. Por tanto, estamos frente a una obligación de hacer o realizar. ¿Sí? Así tenemos que discernir cuando un día ya estemos en el despacho y tengamos que determinar qué tipo de obligaciones y qué tipo de proceso de los equipos.
¿Listo? Bien. Ahora, ¿quiénes deben cumplir o efectuar el cumplimiento? Por eso les hacía una mención muy reiterativa la primera sesión. El 295 de nuestro Código Civil, conforme ustedes lo están viendo en pantalla, fíjense lo que dice. Nos está diciendo quiénes deben efectuar el cumplimiento. Quiénes pueden efectuar el cumplimiento. La obligación puede satisfacerse por toda persona, tenga o no interés en el cumplimiento, y a sabiendas o no del deudor, es decir, con conocimiento o sin conocimiento del deudor. Por eso es que les hablaba del tercero ajeno, si podía o no podía cumplir con la obligación del deudor. Y ya el 295 nos está diciendo que sí, se puede, porque es una persona que puede tener o no tener interés en la obligación o en su cumplimiento. Y el tercero aparece sabiendo o no sabiendo el deudor. Ahora, excepcionalmente les decía, hay casos en los que no va a proceder el cumplimiento de la obligación, el pago de la obligación por parte de un tercero. Fíjense, el acreedor puede rechazar el cumplimiento de la obligación por un tercero cuando tiene interés en que el deudor cumpla, ejecute personalmente la prestación debida. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando se trata de cumplir con una obligación, es el deudor, con preferencia, el que debe de ir y liquidar la obligación. Porque el 296 está estableciendo casos en que no procede cumplimiento por un tercero. ¿Y qué dice? Que el acreedor puede rechazar el cumplimiento que quiera realizar algún tercero. ¿Sí? Puede rechazar, pero para rechazar tiene que acreditar que le interesa mucho que sea el propio deudor quien cumpla con la obligación. ¿Sí? O también puede rechazar el acreedor cuando un tercero le quiere pagar la deuda, si el deudor anoticiada o anoticiado de que esa persona va a ir, le comunica y le pide al acreedor, por favor no recibas lo que te quiere pagar. A eso se refiere. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en establecer qué tipo de obligaciones. Dar, hacer o no hacer. ¿Ya? Cuando hablamos de la diligencia del deudor con referencia al cumplimiento de las obligaciones o al cumplimiento de la obligación, no estamos haciendo otra cosa que establecer que el deudor cuando vaya a cumplir con la obligación, cuando vaya a pagar, debe hacerlo con bastante diligencia. ¿Qué quiere decir? Con bastante responsabilidad. Si va a pagar, si va a entregar un dinero, si va a dar un dinero pagando, pues tiene que tener el cuidado de realizar un documento con todas las formalidades que les permite incluso esa circunstancia hacer. Porque posteriormente pueden venir ciertas contingencias legales. Por eso es que cuando al avanzar en los primeros subtítulos del primer tema, chicos, yo sé que no es de entrada muy fácil identificar qué tipo de obligación es el de dar, hacer o no hacer, pero les había ya dado pautas o anterior clase de lo que esto significaba, ¿no? Eh, puede haber un cumplimiento parcial, puede haber un cumplimiento total, puede cederse la deuda en lugar de la prestación debida, ¿sí? Puede cumplirse la obligación de forma distinta
como fue generada. Ejemplo, le presté dinero, suscribimos el documento, no le pagó. El plazo ha vencido, el deudor ha entrado en mora. ¿Sí? Pero el deudor ha encontrado una persona que puede hacerse cargo de su deuda. Le va a ceder la deuda. Esa figura también la prevé en el tema de cumplimiento del Código Civil. O sea, busca la manera más práctica, más exacta de empezar a cobrar ya la parte impositiva que le corresponde a la alcaldía, pero curiosamente no quiere que se entere el superior, el verdadero deudor. Entonces el Código Civil nos está diciendo que a sabiendas o no del deudor, el tercero puede pagar o el deudor le puede ceder el crédito, cesión de crédito, como dice. O en su caso, el deudor de no tener el efectivo puede ofrecer pagar con otra prestación de vida, es decir, me he prestado plata, pero te puedo pagar con un lote de una casa. A eso se llama con una prestación diferente. También lo puede hacer. ¿Ya? En los contratos está claramente definido que hay un plazo para poder pagar, hay un término. ¿Puede ser ampliado? Sí, por acuerdo de partes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se aplican los pagos? ¿Cómo debo atribuir? ¿Cuál es el modo de hacer la deducción de a quién pago, de a quién no pago? Tengo varias deudas, primero pagar esta, segundo pagar esta. ¿Cómo le hago? El 316 del Código Civil, chicos, modo de hacer la imputación. ¿Qué quiere decir? El modo de atribuir cuál pago primero, cuál pago segundo. Establece que cuando exista un deudor que tenga muchas deudas, ¿ya? Y frente al mismo acreedor, este deudor puede declarar cuándo paga, cuáles quiere, qué obligaciones quiere satisfacer, ¿ya? A eso se refiere. De no hacer aquello, si existen varias deudas del deudor con el acreedor, el pago que realice el deudor, ¿sí?, se va a ir directamente a la deuda que se encuentra vencida, es decir, en mora. Pero si de pronto habrían varias deudas que ya han terminado su periodo, su plazo para el cumplimiento, el pago que pueda hacer el deudor o un tercero solamente va a ir a solventar las deudas que estén menos garantizadas. Porque de un eventual incumplimiento va a haber otra hipoteca sobre el inmueble. Y a eso se refiere, ¿no?, el hecho de establecer que hay que ver la forma de pagar, pero con responsabilidad. Ahora, siempre con el ejemplo. Las deudas de dinero generalmente producen intereses. La imposición de intereses, chicos, tiene que ver con el acuerdo de partes. Porque el Código Civil establece dos tipos de intereses que los vamos a conocer más adelante. ¿Ya? Dos tipos de intereses. El interés legal y el interés convencional. El interés convencional es del 3%. Pero, cuando el documento de esta obligación, conforme dice el artículo 317, deuda con interés, dice, el deudor, quien debe, quiere decir, no puede atribuir o no puede imputar sin que el acreedor consienta el pago a capital con preferencia a los intereses y los gastos. ¿A qué se refiere? Y esto se da mucho en nuestra vida real. Si la deuda es de $5,000, asumamos así, ¿no? El deudor no puede decir, te entregaré estos 5,000 y los intereses te voy debiendo todavía
y además tus gastos te voy a devolver. Para que pueda hacerse eso, y no se hace, en nuestra economía legal, no se hace, confiamos mucho, para que pueda aplicarse esta figura de la deuda con intereses, el acreedor ha tenido que concertar con el deudor, lógicamente, el monto o el porcentaje de interés, y cuando éste quiera pagarle, ¿sí?, un pago a capital, es decir, que devolver el capital y los intereses que va a ir pagando de a poco hasta la fecha, tiene que lograr que el acreedor acepte esa propuesta. Es decir, que acepte que con preferencia se pague los gastos, los intereses y el capital espero. Entonces, no es nada sencillo definir, en todo caso, cuál es el comportamiento que se va a dar entre el deudor y acreedor. ¿Ya? Aterrizamos entonces en lo siguiente. ¿Cómo determino si se trata de una obligación de dar, de una obligación de hacer o de una obligación de no hacer? Yéndome a analizar el objeto de la relación o de la obligación. ¿Cuál es el objeto de la obligación? La prestación debida. ¿Qué quiere decir? Lo que tiene que entregar, lo que tiene que dar o lo que no tiene que hacer. Si, fruto de todo el análisis, consideran ustedes que se trata de una obligación de dar, jueguen también con el sinónimo de entregar. Si se trata de cumplir con una obligación de realizar, o sea, tengo que fabricar tantas sillas, tantas mesas, estamos frente a una obra de hacer. Tenía que hacérmelo. Le dejé el 50% y a la fecha no me ha cumplido. Eso tendría que ser. Ese análisis ustedes tienen que realizar para determinar si estamos hablando de una obligación de dar, de una de hacer o de no hacer. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hablando siempre del cumplimiento mediante el pago, tiempo de pagar y todo lo que acabamos de ver. A ver, ¿quién tiene alguna duda aquí? Nada. Nadie tiene ninguna duda. ¿Todo está claro? Dicho, si es así, qué maravilla, ya nos podemos preparar para el examen. ¿Nadie, chicos? Sin miedo, no tengan miedo. A ver, Isabel Velarde. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? No, doctor, está bien. Este tema de las obligaciones, chicos, al principio de pronto les va a parecer un poco árido, pero cuando ya empecemos a manejar el cumplimiento, el incumplimiento, los intereses y todo lo demás, va a ser tema de consulta hasta en su casa. Porque así como dice la teoría que el ser humano paga todos los actos que viene realizando, compra pan, periódico, paga pasajes, sube al micro, sube al taxi, compra la cancha, o sea, todo, nos pasamos la vida pagando. Entonces, tenemos que reconocer qué pasa si no pago. ¿Es una obligación de dar? Sí. ¿Hay un tercero que podría pagar por mí? Hay. ¿Con mi consentimiento? Sin mi consentimiento. Y si yo quiero pagarle al acreedor del capital y pedirle que me espere los intereses y demás gastos, ¿se puede? ¿No se puede? Todos esos cuestionamientos nos hacemos cuando algún cliente viene a la oficina con el afán de o que se le revise el documento o que directamente se pueda ir a juicio. ¿Listo? Entonces, todo esto lo tenemos que manejar, pero así. Ya cuando entremos a otros temas sobre
lo que tiene que ver con las deudas pecuniarias, la solidaridad, la mancomunidad, qué ocurre cuando hay deudores múltiples, qué ocurre cuando hay acreedores múltiples, o sea, más de uno quiero decir. Ahí entra el análisis cabal para determinar este proceso que tenemos que iniciar o este otro no va a prosperar, podríamos irnos por aquí, porque el abogado es un diagnosticador legal, así como el médico nos ausculta y nos dice esto tiene, esto le voy a dar para que trate. Los abogados lo que hacemos es un análisis gráfico, graficamos la situación y en virtud a ello tomamos la decisión de qué tipo de demanda vamos a empezar. Y sobre obligaciones, chicos, les diré N, desde simples deudas de dinero, desde entrega de muebles o inmueble, o sea, N. Estamos con un nuevo Código Procesal Civil que nos da los caminos para aplicar esto que el Código Civil nos da. El procesal es el procedimiento, ¿cierto? Entonces ese nos muestra el camino para poder hacer, para poder ver cómo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, por favor, pregunten, no se queden callados. Pregunten. Bien. ¿Ustedes han escuchado alguna vez, o quizás han estado presentes alguna vez, cuando, en un contrato de venta de vehículos, ¿ya? Muy usual. ¿Han escuchado alguna vez preguntar, doctor, cuánto le debemos? O doctorita, ¿quién va a pagar, el comprador o yo? ¿Han escuchado alguna vez? A veces las partes no saben quién va a pagar, si el que está comprando o el que está vendiendo. ¿Escucharon o no, chicos? Creo que se han dormido, ¿no? Están muy cansados. Doctor, se le escucha un poco entrecortado. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Perfecto. Ahora, ¿cómo me copian? ¿Cómo me están copiando, chicos? Ahorita sí está bien, pero al rato se pone entrecortado así. Ya. O no sé si solo seré yo. Sí, doctor, se escucha medio entrecortado. Me tienen que avisar, chicos, pese a que mi señal, a ver, mi señal está Se completa. escucha muy bajito, doctor. Ya, voy a aumentar el volumen al máximo. Listo. Ahora, ¿cómo me copian? ¿Estamos bien ahora? Ahora sí, doctor. Ya. La pregunta versaba en lo siguiente. ¿Han escuchado ustedes en alguna ocasión, a ver, en cualquier contrato de compra-venta, preguntarle al abogado o a la abogada, ¿quién tiene que pagar los gastos? ¿Cuánto le debemos, doctorita? ¿Y quién va a pagar, el comprador o el vendedor? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Quién debe pagar los gastos que se realizan fruto de un cumplimiento de la obligación o no? ¿Han escuchado esa frase que dice, ¿quién va a pagar ahora o a cómo nos toca? ¿O no han escuchado? Sí, doctor. ¿Cierto? Y en su criterio, ¿quién debe pagar estos gastos? ¿El deudor o el acreedor? Doctor, ¿se podría decir que ambas partes tendrían que cancelar? Sí, sí. ¿Por Porque qué? si bien estamos... Perdón, doctor. Adelante, adelante. Les escucho. Yo creo que ambas partes tendrían que cancelar, ¿no, doctor? Porque ambas, digamos, estarían cumpliendo de cierta manera una responsabilidad, ¿no? Sí, la lógica nos lleva a pensar que la erogación de los gastos tendría que ser recíproca, ¿cierto? Pero aquí el Código Civil hace una gran precisión. Cuando se trate
de obligaciones, ¿ya? Cuando se trate de obligaciones, cualquiera sea esta de dar, hacer o no hacer, el artículo 319 del Código Civil nos dice que los gastos del pago, es decir, del cumplimiento de la obligación, corren por cuenta del deudor. ¿Ya? Pero lo que tenemos que especificar acá es lo siguiente. Cuando se trate de cumplimiento de obligaciones, el deudor es quien corre con los gastos. Pero como bien decía la compañera hace un momento, deben de correr con los gastos las dos partes, ¿sí? Eso está previsto en el Código Civil en materia de contratos. ¿Quién corre con los gastos del contrato de venta para el cambio de nombre y demás? Dice, si no hay acuerdo entre las partes, el comprador, ya no el deudor, ¿no ve? El comprador está obligado a correr con todos los gastos para el trámite de cambio de nombre. Entonces tenemos dos figuras. En obligaciones, los gastos van a ser pagados por el deudor. Y en un contrato de compra-venta, que es parte del libro 4 contratos, los gastos, si no hay acuerdo entre las dos partes, las va a pagar el comprador. Esa es la manera correcta de identificar las cosas. ¿Ok? Y además, el deudor, cuando está pagando y está cumpliendo con una obligación, tiene pues el derecho de exigir un recibo. Y este recibo no necesariamente se refiere a el papelito ese entalonario para poder firmar. Puede pedir un documento como recibo, un documento de cancelación de deuda. Y el acreedor está en la obligación de firmarle un documento de denuncia y cancelación de la deuda que tenga. Ese es un derecho que le atinge al deudor para tener constancia de que ha cumplido con la obligación. ¿Listo? Estamos hablando de la primera forma de cumplimiento de las obligaciones, que es el pago. Y fíjense cuánta connotación le da el pago. Al extremo de establecer quién paga los gastos, el acreedor le dijo, pues los pagas tú, porque así dice el Código Civil. Pero cuando se trata de contratos de compra-venta, ¿sí? Dice la norma que el comprador está en la obligación de correr con todos los gastos de el cambio de nombre. ¿No? Si no hay acuerdo de partes, porque generalmente se ponen de acuerdo y lo que comúnmente llaman, ¿no? Mitad y mitad. Tú pagas la mitad y yo pago la mitad. Que sea generalizado. Que sea generalizado. ¿Ok? Pues esa es la figura, chicos, sobre quién paga los gastos en una obligación, estoy aclarando, en una obligación, que es distinto a quién paga los gastos en materia de contrato. Comprador, vendedor, propietario y comprador. ¿Quién paga? ¿Ya? Esa diferenciación tenemos que hacerla claramente. ¿Hasta acá está entendido, chicos? ¿Se entiende en el tema del pago? No es difícil. No es difícil, es una de las formas de satisfacer de manera más directa la obligación, por tanto de extinguirla. Al momento de pagar el deudor, debe exigir que sea el acreedor quien le reciba. Puede solicitar que los gastos que se corran para el cumplimiento de la obligación sean por parte del deudor. Y lógicamente el deudor tiene el derecho de exigir que por la cancelación de la deuda se le entregue un recibo debidamente llenado y debidamente firmado. ¿Ok? ¿Ustedes creen que cuando el deudor ha pagado una obligación, ha cancelado, las garantías que pudo haber otorgado se han liberado o se liberan o no? ¿O quedan todavía como garantías?
¿Qué dicen, chicos? ¿Creen que las garantías se liberan o no se liberan? ¿Se liberan, doctor? Claro. ¿Por qué? Porque al pagar, el deudor está cumpliendo con la obligación y al mismo tiempo está extinguiendo esa obligación. La está haciendo desaparecer porque pagando ya no hay más nada que se deba, ¿no? Ahora, lógicamente, cuando hablamos de pagar, conforme ustedes lo están viendo en el Código Civil, ¿ya? Y lo he puesto así para que ustedes puedan ver, porque era fácil que les haga leer, pero prefiero que lo vean mientras escuchan la explicación. Una vez que paga el deudor la obligación, prácticamente no hay razón para que el acreedor se quede con alguna documentación que incluso se le ha dado en prenda, digamos. Tiene que devolver todo. ¿Por qué? Porque esa relación jurídica ya fue, ¿cierto? Y lógicamente que al pagar y extinguir la relación laboral, los bienes que hubieran sido otorgados en garantía, que fueron registrados, tienen que ser liberados. Por tanto, libera toda garantía. Por eso el Código Civil dice, el acreedor que ha recibido el pago debe consentir en la liberación de todos los bienes afectados a las garantías reales del crédito. ¿Se dan cuenta? Más claro no puede haber. ¿Ya? Chicos, tenemos clases mañana, ¿no? A ver, sí. Mañana a las... ¿A qué hora tiene usted? ¿10:20? 8:40. 8:40. 8:40. 8:40 tenemos clases. ¿Ya? Entonces, vayan a descansar. Aquí vamos a quedar para que mañana más fresquitos podamos una breve retroalimentación de unos 3 minutos, 4, para ingresar a abordar la continuación del tema y terminarlo y posteriormente abordar el otro tema. ¿Ok? Está bien, doctor. Muchas gracias. Gracias. Doctor, gracias. Buenas noches. Doctor, una consultita. Adelante. Doctor, una consultita. ¿Va a mandar algún tipo de material así para que también podamos repasar algo, doctor? ¿O solamente vamos a avanzar lo del código? No. Voy a mandar y además hay un libro que voy a dejar mañana en fotocopiadora para cuando volvamos seguramente. Ya nos han habilitado a nosotros plataforma Moodle. Ustedes van a poder ingresar desde el sábado en la tarde o el domingo. Entonces, mañana en la tarde me voy a dedicar a cargar todo en plataforma Moodle, desde el texto de consulta, las diapositivas que estoy preparando, las grabaciones, lógicamente, que también se las voy a mandar por WhatsApp, pero hemos quedado en que al WhatsApp vamos a mandar solamente los enlaces, como a Moodle, porque si no, la grabación es pesada, no va a poder cargar en WhatsApp. ¿Listo? O sea que no se preocupen. Está bien, doctor. Todo el material Está bien, doctor. lo van a tener a la mano. ¿Ok? Sí, está bien, doctor. ¿Listo? Muchísimas gracias. A ustedes por su asistencia y que tengan un buen descanso. Mañana nos vemos. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Igualmente, doctor. Hasta Hasta luego, mañana. doctor. Buenas noches. Hasta mañana, chicos. Buenas noches.